Lucas capítulo 9 versículo 1, el Señor les dijo a sus discípulos: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Para qué sirve el poder y la autoridad? Entre otras cosas, para echar fuera el mal, y también sirve para sanar las enfermedades. Ahora, haciendo un resumen, hemos visto que hay dos cosas que afectan y que le roban al cristiano: el poder y la autoridad. ¿Qué le roba al cristiano el poder? El pecado. ¿Qué le roba al cristiano la autoridad? La rebeldía. Entonces ocurre este fenómeno: entre más se peca, menos poder hay. Entre más rebelde, menos autoridad se tiene. Yo les hablaba en días anteriores que una clave para tener un buen hogar y que la esposa esté en sujeción a su marido es que uno como esposo sea obediente a sus autoridades y obediente a Dios. Cuando yo soy obediente a Dios, yo tengo poder y yo tengo ¿qué? Autoridad. Yo no necesito gritar, yo no necesito subir la voz, yo no necesito coger un vaso y quebrarlo para que la gente me haga caso, porque eso no es autoridad, eso es autoritarismo, eso ya es una dictadura. Entonces nos encontramos con cristianos que oran, sí, pero no tienen ¿qué? Poder y no tienen ¿qué? Autoridad. Entonces una oración que no tiene poder no es una oración que trascienda, no es una oración que cause un efecto, no es una oración que provoque un milagro, no es una oración que sea respaldada porque no tiene poder. No tener poder es como tener un arma y tenerla sin balas, es la misma cosa. ¿De qué sirve tener un arma para una persona, digamos, lo que está en el ejército de un país, si no tiene balas? De hecho, le quiero decir esto: ¿de qué sirve un ejército sin armas? De nada, en absoluto, no sirve de nada. Y hay gente que están en el ejército de Dios, pertenecen al reino de los cielos, pero no tienen armas, no tienen balas, no tienen cómo defenderse. Y su vida cristiana se resume a una vida de calvario, de dolor en dolor, de sufrimiento en sufrimiento. Su vida es un vía crucis, como dicen por allí en la tradición. Es un vía crucis, de estación dolorosa a estación dolorosa. O sea, eso es, el diablo con ellos se desquita, garrote sobre garrote, les quita las finanzas, los roba, les enferma, los oprime, no los deja dormir por la noche. Bueno, les hace de todo. Ahora recuerde que el diablo no tiene más poder del que uno mismo le da. Pero un cristiano debería tener poder y debería tener autoridad para, uno, mantener al margen toda obra del mal, y dos, para orar por los demás y que los demás también sean beneficiados de ese poder y autoridad. Vamos a ver el primer ejemplo de unos creyentes sin poder y sin autoridad. Acompáñenme por favor a Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, capítulo 19. Este pasaje es bien conocido por todos nosotros, pero permítame contextualizar. Pablo está en Éfeso y a Pablo no le ha ido muy bien predicando en Éfeso. La gente allá tiene mucha rabia contra Pablo. Pablo está tratando de enseñarle la palabra. Y mire lo que dice en el versículo 7 de Hechos 19. Y dice: y eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Este Pablo era tremendo. ¿Qué tenía Pablo? Poder y autoridad. Y dice que durante 3 meses hablaba con la gente, les enseñaba, persuadiéndolos, discutiendo sobre el reino de Dios. Pero mire el resultado. Dice el versículo 9: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. ¿Qué pasó? Recuerde que los del camino, ¿quiénes eran? Los primeros cristianos. Recuerde que en el primer lugar donde se les llamó cristianos era en Antioquía, pero se les conocía como los del camino por el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Señor Jesús predicaba en los caminos, donde se encontraba con la gente que no tenía acceso a las sinagogas o al templo. Ahora, dice que él predicó 3 meses con denuedo, con persuasión, con fuerza. Y dice: pero endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. O sea, un efecto contrario. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos,
discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. O sea, él insistía con predicar en Éfeso. Pero aquí ocurre algo maravilloso. En medio de que a Pablo no lo aceptaban o no aceptaban esa doctrina, recuerde que en Éfeso se adoraba a Diana, Diana de los Efesios, había una adoración muy fuerte allá. Pablo se encuentra con unos exorcistas ambulantes, era gente que iba por allí echando fuera demonios. Ahora, voy a hacer una salvedad, siempre me gusta poner un punto de equilibrio. No todo es el diablo, no todo es el diablo, hay gente que al diablo le atribuye todo. De hecho, yo dije ahorita que hay gente que se la pasa en vía crucis, ¿no? De un dolor a otro. Ahora, muchos de esos dolores son el resultado de malas decisiones, de malas cosas que se hacen en la vida. Entonces ahí el diablo no tiene injerencia, o sea, el diablo no tiene injerencia, sino que es tu propia decisión la que trae un resultado negativo. Entonces hay gente que la fácil es echarle la culpa al diablo y el diablo dice, ¿yo qué culpa tengo si eso fue la persona que quiso hacerlo? Ahora, recuerde que el diablo tienta, pero el que decide si peca o no somos cada uno de nosotros. Entonces, poniendo un punto de equilibrio aquí, esta gente iba haciendo por todas partes exorcismos. Iban haciendo exorcismos. Y dice la Biblia que habían 7 hijos de un tipo llamado Exeba, que el tipo era sacerdote, era judío, y ellos seguramente dijeron, bueno, somos hijos de un tipo importante, vamos a hacerlo porque tenemos como el respaldo allí. Y se aprendieron la carreta en el nombre de quién es que hay que echar fuera a los demonios, en el nombre de Jesús. Ahora, se encuentran cara a cara con un endemoniado. ¿Qué es una persona endemoniada? Es una persona que le ha abierto puertas a su vida a los demonios. Ahora, recuerde esto, todos cuando llegamos a los caminos del Señor, todos teníamos demonios, todos. De hecho, hay creyentes todavía que están medio endemoniados. Todavía hay creyentes que tienen en su corazón mucha oscuridad. Y hay creyentes, hay gente que va a las iglesias cristianas, evangélicas, y están endemoniados. Eso no pertenecía al pasado, eso todavía está vigente. Ahora, recuerde esto. Un demonio entra y recuerda que cada vez que se sigue practicando algo, ese va haciendo una apertura a más y a más y a más, hasta que en la Biblia nos narra de un hombre, el Gadareno, que tenía alrededor de una legión, alrededor de 2000, 3000 demonios. O sea que un demonio abre la puerta a otro demonio, ese a otro demonio, ese a otro, y eso la persona se va llenando. ¿Por qué? Porque a los demonios les gusta habitar en seres humanos. Recuerde que en la Biblia dice que yo puedo ser 2 cosas, o casa de demonios o templo del Espíritu Santo. O sea, mi ser está diseñado para albergar algo, para ser un habitáculo de algo, ¿sí? Entonces, o en mí viven demonios y soy casa de demonios, o yo soy templo del Espíritu Santo. Hay esa relación, o eres casa o eres templo. Ahora, este hombre estaba poseído. Y estos jóvenes o estos hijos de Exeba se van a hacer algo que se necesita tener, ¿qué? Poder y autoridad. Le voy a hacer una recomendación y esto ojalá usted lo grabe en su corazón. No se ponga a pelear con el diablo si usted no está preparado. Escúcheme, esto no es apología al diablo ni va a decir pues que el diablo es invencible, sería falso. Escúcheme, el diablo no es que sea superpoderoso, pero tampoco el diablo ha sido destruido. Recuerde que el diablo fue sentenciado en la cruz, fue sentenciado. Sin embargo, él todavía tiene poder para hacer daño. Dice la Biblia que todavía al diablo le falta la cúspide de su maldad cuando ya venga ahora sí la tribulación y se cumpla lo de Apocalipsis y venga el reinado del anticristo. Ahí sí el diablo va a ser de las suyas y después de eso pasará un milenio, estará encarcelado 1000 años y después sí será ¿qué? Destruido. Pero él todavía no está destruido. Le voy a explicar el concepto. Una persona mala es capturada, es enviada a una cárcel, pero aunque está sentenciado, no está ejecutado. En Estados Unidos, en un estado de Estados Unidos que es Texas, existe la pena de muerte. De hecho, hay niños que han sido juzgados como adultos porque han hecho cosas horribles y han hecho barbaridades, y entonces están aguardando en un pabellón que se llama el pabellón de la muerte a ser ejecutados. No son ejecutados inmediatamente, pasan muchos años. Ahora,
Están sentenciados, mas no están ¿qué? Ejecutados. ¿Qué ocurre con Satanás? En la cruz el Señor Jesús lo vence, le quita el poder que le había quitado a Adán, se lo arrebata por la obediencia. El Señor Jesús destruye la muerte sobre el ser humano porque la paga del pecado es la muerte, y como el Señor Jesús no peca, entonces no tenía que morir. Él muere para que usted y yo vivamos, pero al tercer día resucita venciendo la muerte. La muerte no lo pudo contener. Ahora, Satanás es vencido ¿en dónde? En la cruz. Sin embargo, el Señor nos da ese poder a nosotros, la iglesia. Sin embargo, Satanás sigue actuando y todavía actúa. Entonces yo le quiero dar una recomendación. No se ponga a pelear con el diablo si usted no tiene poder y no tiene autoridad. Le voy a decir esto y se lo voy a decir con todo el amor del mundo y con todo el respeto del mundo. Una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo llegar. Y yo no pertenezco a una corriente religiosa donde todo el diablo, y hay iglesias donde todo el diablo y fuera el diablo, fuera, fuera, y todo el día, y sí, el diablo y toda la mente, todo el tiempo le están dando más importancia al diablo que a Dios. No, yo creo en un Dios soberano, un Dios ilimitado, un Dios creador de todo. El diablo es una creación, el diablo es un ángel caído, el diablo es un arcángel como lo es Gabriel y Miguel, o sea, tienen la misma jerarquía. Yo no voy a exaltar a Satanás en este Iglesia en Casa, en este programa, pero yo sí debo decir que tampoco es que el diablo es un león pues mueco, no, es un león todavía. Entonces ese león anda buscando, y al que le da papaya pues le va a dar papaya. Entonces yo le quiero decir esto, y me encuentro con una corriente de cristianos que andan mal. Ellos saben que andan mal. Hombre, uno en esto sabe cuando uno está espiritual o cuando uno está carnal. Uno tiene que ser lo suficientemente honesto para uno saber. ¿Y sabe qué ocurre? A veces la gente, por aparentar, entonces venga hermano, ore por mí, hermano, tengo esta necesidad, hermano, tengo esta situación, me está ocurriendo esto, en mi casa están pasando cosas anormales, sobrenaturales, extrañas, de oscuridad. No, me voy a poner a orar por ti. Y se meten en una batalla que van a perder. Se van a meter en una batalla que van a perder. Yo lo he dicho hasta el cansancio. Yo no peleo batallas que Dios no me manda a pelear. Ahora, si yo no estoy bien, ¿yo qué me voy a poner a pelear por otro si yo no estoy bien? Pero nos encontramos en un cristianismo tan falso y tan lleno de máscaras y de apariencias, que mucha gente por ahí que está echando fuera al diablo, fuera, y que están gritando y que están vociferando y que están zapateando y que les da la chiripiorca, mucha de esa gente está mal. Está mal. Pero les cuesta trabajo, uno, admitirlo hacia ellos mismos, y dos, reconocerlo hacia la gente. Entonces, cuando te pones a torear al diablo y te pones a invocar al diablo y te pones a buscar problemas con el diablo seguramente vendrá. No el diablo como tal, no Luzbel, Lucero no, Lucero está muy ocupado. Lucero se la pasa por la tierra con los principales, con los príncipes, con los presidentes, pero seguramente una potestad, un gobernador, una hueste espiritual, algo llegará. Entonces hay gente que es muy envalentonada, ¿no? Y en la iglesia, y cuando se reúnen las hermanitas de la intercesión, y entonces, sí, oremos, y están mal, y se meten ahí, a hacer escaramuza, y se meten ahí a echar fuera, y a gritar, y a temblar, y de todo, y luego el diablo dice, sí, bueno, como en el colegio, ¿no? Como cuando había una pelea, en mi tiempo, ¿qué cuento de bullying? Uno todo lo arreglaba a trompadas. ¿Y cuál era la frase? A la salida nos vemos. Y eso nos hizo varoncitos. A la salida nos vemos. Y el diablo te dice, sí, me estás echando aquí en la iglesia, el demonio. Muy valiente porque estás aquí rodeado. Espérate, en la casa nos vemos. Entonces, una recomendación es, no te pongas a meterte en lo que no te tienes que meter. Y eso precisamente es lo que le pasa a los hijos de Exeba. Dice Hechos capítulo 19, versículo 13. Pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. ¿Sobre quién? Sobre los endemoniados. Intentaron invocar. Recuerde que hay un nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Recuerde también que en el día del juicio dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. El Señor les va a decir, nunca los conocí. Ahora, esta gente lo intentó. Y entonces, ¿cómo decían ellos? Decían, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea que la predicación de Pablo en Éfeso no es que no estuviera haciendo eco, sí estaba haciendo eco, pero no estaba tal vez seguramente dando el resultado que uno a veces esperaría. Pero mire, ya aprendieron, entonces decía,
el nombre de Jesús, el que predica Pablo. O sea, ya tenían a Pablo como un referente. Permítame decirle algo más. Lástima que el tiempo aquí pasa tan rápido, pero quiero enseñarle algo. Usted es conocido en los cielos y usted es conocido también en el infierno. Usted es conocido. Usted, cuando se mete en esto, usted será conocido en los cielos y usted será conocido también ¿en dónde? En los infiernos. Escúcheme con mucha atención. Ahora, los demonios y los ángeles saben quién es uno. Lo saben. ¿Por qué? ¿Los demonios todos lo saben? No. ¿Los ángeles todos lo saben? No. Eso es un atributo solo de Dios. La omnisciencia solo le pertenece a Dios. Pero los demonios nos observan. Saben quiénes somos. Entonces ellos comenzaron a predicar y a decir: os conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ellos dijeron: esa es la fórmula. ¿Qué ocurre acá? Versículo 14. Había 7 hijos. Entonces, cuando en la Biblia me pone un número, yo siempre tengo que prestar atención porque dice 7. Bueno, puedo decir, y los hijos de Exeba, pero eran 7. Escúcheme. 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. O sea, el tipo Exeba era un tipo poderoso. Jefe de los sacerdotes, era un tipo de la crema y nata ya, pues, poderoso. Y estos muchachos hacían esto. Entonces dice el versículo 15: pero respondiendo el espíritu malo. ¿Quién habló? ¿La persona? No, el demonio a través de la persona. Voy a decirte algo más. Tú debes aprender a discernir varias voces. Cuando es Dios el que habla, tú reconoces cuando es Dios el que habla. Tú reconoces cuando es tu propia voz interna la que te habla. Pero también debes discernir cuando es el diablo el que te habla. Aquí no se necesitaba discernimiento, aquí era un endemoniado que seguramente se paró y con una voz gruesa. Yo he escuchado y he visto cosas sorprendentes en esto. Pero la gente tiene que aprender a discernir cuándo es Dios, cuándo es el diablo o cuándo es uno mismo el que está hablando. Y resulta que aquí se para y a los demonios les gusta usar la boca de la gente, hablar a través de las personas. Por eso yo le quiero decir que esa persona que se mete contigo, que te dice cosas, que te maldice, que dice que tú eres lo peor, que tú eres una basura, que tú eres lo peor de este mundo, esa gente, esas palabras ni siquiera provienen a veces de esa persona. Provienen de un demonio. Yo he visto gente, mire, escúchame esto que para mí es chistoso. Yo he estado a veces predicando y he visto en los ojos de algunas personas, no es la mirada de ellos, me empiezan a mirar con rabia, con una rabia que si pudieran en ese momento hacerme daño, me harían. Y estoy predicando la palabra y uno nota que la persona endemoniada se comienza a incomodar, se comienza a sentir ofendida, se comienza a sentir y quiere destruir. No es la persona. Yo sé, a veces he estado en un lugar y yo no voy a satanizar todo, a decir que todo es el diablo. Vuelvo y le digo: volvamos al equilibrio. Es que no podemos decir que me atendieron mal porque la señora estaba endemoniada. No, pero a veces pasa. Yo he estado en un lugar y yo he sentido que alguien, sin razón alguna, está pesada conmigo, tiene una mala actitud, tiene una actitud ofensiva. No es la persona. El demonio habita en las personas y se manifiesta externamente. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Dice que se para el endemoniado, habla con ellos y les dice el versículo 15: y respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco. Bueno, vamos bien. Y sé quién es Pablo. ¿Por qué? Porque ellos estaban utilizando el nombre de Pablo también, ¿no? El que predica Pablo. Entonces el demonio le dijo: vamos a aclarar las cosas. A Jesús, yo sé quién es Jesús. Y a Pablo lo conozco. Mire, entonces vuelvo y le digo: usted será conocido en los cielos y en el infierno. Ahora, ¿qué fama tengo yo en los cielos? ¿O qué fama tengo yo en el infierno? ¿Será que en el infierno hay un cartel con tu fotografía, por decirlo de alguna manera? No, permítame, esto no es teología, sino que esto es un chiste mío, pero un cartel con tu foto que dice: ¿se busca vivo o muerto? ¿O en el infierno no te temen? No te temen. Y luego dice: sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Quiénes son ustedes? Yo sé quién es el Señor, yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Ahora, ¿qué les está diciendo este demonio? Ustedes no tienen ¿qué? Poder
y no tienen ¿qué? Autoridad. Entonces uno ve gente pues que grita, se queda sin voz y no hay ¿qué? Poder y autoridad. Es el caso de un pastor que tenía su corbata, estaba muy bien arreglado, estaba predicando y sí, estaba muy fervoroso en la predicación y se bajó a ministrar, se bajó de la tarima a ministrar y se manifestó un demonio y el pastor se metió allí a hacer una liberación y el demonio lo agarró de la corbata y lo estaba ahogando, lo estaba ahorcando, le cerró el nudo y empezó ese demonio a tirar de esa corbata y el tipo no podía defenderse y todo el mundo a ayudarlo. ¿Qué tenía el tipo? Que el pastor, ¿qué le faltaba? Poder y ¿qué? Autoridad. Mire, escúcheme. En tiempos antiguos, y voy a decir algo vergonzoso, un error que se cometió. En tiempos antiguos, cuando se hacían liberaciones, a la gente que se le hacían liberaciones le caían 4 y 5, lo agarraban de las manos y esa persona se tiraba al piso y eso se daba contra la cabeza y uno le agarraba la pierna y el otro la otra pierna y eso le hacían una pandilla a esa pobre persona que cuando la persona terminaba la liberación terminaba total llena de morados. Ay, hermana, te felicitamos, has sido libre, vaya para la casa llena de morados. Parece que le hubieran dado una pela. El que tiene autoridad ni siquiera toca al endemoniado. Ni siquiera en una confrontación física, porque es que nuestras armas no son carnales. Y eso yo lo he entendido. Antiguamente, hace años atrás, vergonzosamente se oraba por ungimiento y el que no se caía lo tumbaban. Y lo mismo pasaba en la liberación y eso le caían todo el mundo en pandilla, hacerle de pandilla. No, un demonio tú le ordenas y si tienes autoridad, él obedece. Y tú le dices... y vas a salir sin hacer show, sin hacer espectáculo, sin gritar, y te vas a ir y te vas. Pero eso es poder y autoridad. Entonces el demonio le dice a estos muchachos, le dice, o adultos, les dice, yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo, pero ustedes no sé quiénes son. A continuación, ¿qué ocurre acá? Versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos. Bueno, entonces ahora yo ya comprendo por qué al principio de la historia me decía que eran 7 hijos. Un solo hombre saltó sobre 7. ¿Y qué hizo? Los dominó. ¿Por qué? Porque ya el demonio los trae al plano de lo físico. ¿Por qué? Porque ellos no tienen autoridad. Y le voy a decir una cosa, cuando usted no tiene autoridad y usted se va al terreno del diablo, el diablo allá le va a dar su paliza, se lo garantizo. Al diablo se trae y se pelea con él acá en la luz. El ejemplo de la serpiente y el águila. Cuando el águila viene y agarra a la serpiente, el hábitat de la serpiente es el suelo. El águila coge la serpiente, se la lleva a las nubes, cuando la tiene arriba la suelta, en el aire la agarra, le va clavando las uñas, la vuelve y la suelta, la eleva, la suelta, la deja caer, la agarra y en el aire la va matando. ¿En dónde el águila le gana a la serpiente? En el aire, no en la tierra. En el hábitat de la serpiente es donde se gana, en el hábitat del águila es donde se gana la batalla, no acá en la tierra. Entonces, si yo como cristiano me voy a dar a los golpes con un endemoniado, créame que me va a patear, créame que voy a perder. ¿Por qué? Porque ese es el hábitat del endemoniado. Ahora, ¿qué ocurre acá? Los domina. Y dice el versículo 16, pudo más que ellos, o sea, más fuerza uno, fuerza física, que 7 hombres. Pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Mire, ¿cómo habrá sido la pelea tan aterradora? Yo no sé si este demoniado se trepaba por las paredes, saltaba. La Biblia dice del Gadareno que le ponían cadenas y el tipo rompía las cadenas. Las rompía. Yo he visto cosas en liberaciones que usted se quedaría con la boca abierta. Yo he visto gente hacer como animales, yo he visto gente arrastrarse de una forma extraña. Yo he visto cosas espeluznantes en una liberación. Pero cuando tú tienes poder y autoridad, eso no te toca. Y estos muchachos se enfrentaron a... ¿Por qué no tenían qué? Poder, no tenían autoridad. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú eres un cristiano sin poder y autoridad, los demonios te golpean, te abofetean, te avergüenzan. Mire que los mandó desnudos. ¿Usted se imagina
la pena, el ridículo. Usted imagina la situación vergonzosa de que no solo los cascan, no solo los golpean, sino que los mandan sin ropa para la casa a 7. ¡Qué vergüenza! O sea, qué cosa tan horrible. Y entonces en el reino de los cielos hay gente que tiene ese nivel. Entonces pelean con un ser espiritual y pelean ¿cómo? En la carne. Entonces están carnales, están sin poder por pecar, están sin autoridad por rebeldes, se ponen a echar fuera el diablo y viene el diablo, no el diablo como tal, pues me refiero a los demonios, y los avergüenzan, los desnudan, los golpean, los humillan, los ultrajan. Y el reino de los cielos no es este diseño. El reino de los cielos es poder de Dios. Ahora, ¿qué ocurre acá? Versículo 17. Y esto fue notorio a todos los habitantes en Éfeso, así judíos como griegos, tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Entonces cuando ya sí vieron el endemoniado, ahora sí la gente, listo, ahora sí vamos a glorificar al Señor, que es el único que nos puede guardar y nos puede librar. Necesitamos poder y necesitamos autoridad. Bueno, apenas voy en el primer punto y ya el tiempo del día de hoy está llegando a su final. Voy a decirle algo más de esto. ¿Por qué necesitamos poder y autoridad? En lo espiritual, para echar fuera el mal, necesitamos autoridad. En lo personal, necesitamos para el dominio propio. En la creación, para la mayordomía. En el reino, para movernos en lo sobrenatural. Entonces un cristiano que tiene poder y autoridad se puede mover ¿en qué? En lo sobrenatural. Sobrenatural. Se puede mover en esa dimensión. Yo le quiero decir que yo he tenido experiencias en mi vida donde ha sido necesario tener poder y autoridad. Tener poder y autoridad. La propia salvación de mi casa, la propia oración por mi papá, por mi mamá, por mi hermana, fue una oración que necesitaba tener poder y autoridad. Entonces, ¿vale la pena tener poder y autoridad? Por supuesto. Ahora, permítame dejarle una idea, un concepto claro para que mañana lo sigamos desarrollando. Si la palabra de Dios dice en Hechos, dice recibiréis, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra, en Judea, en Samaria hasta lo último de la tierra. La Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido ¿quién? El Espíritu Santo. Escúcheme este concepto. Cuando yo recibo poder según la palabra del Señor, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Permítame desarrollarle la idea. En Hechos capítulo 8, versículo 18 y 19, hablando de Simón el mago, ¿recuerda esa historia? Simón el mago había engañado a los habitantes de Samaria hasta que llegó Felipe el apóstol, y Simón el mago se quedó perplejo al ver todas las maravillas que hacía Felipe, y era auténtico porque Simón el mago era un engañador y con artes mágicas tenía engañada a la gente. Pero cuando él vio que había poder verdadero, él ofrece dinero a los apóstoles por ese poder. Hechos 8, 18 y 19 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, versículo 19, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces vamos a llegar a una conclusión. Él vio que el poder viene por medio del Espíritu Santo, a través de la imposición de las manos. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién da el poder en mi vida? El Espíritu Santo de Dios. Ok. Ahora les voy a decir algo mucho más fuerte. Hay cristianos sin el Espíritu Santo. Hay cristianos que no tienen el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Y esto suena duro, pero es real. Hay cristianos que son estuche vacío. No hay un contenido. Escúcheme. Si yo no tengo poder, no se ve el poder sobre las enfermedades, no se ve el poder sobre los espíritus inmundos, no se ve el poder en mi vida, no se ve el poder en las oraciones, una vida que no avanza, una vida que sigue estando igual. Mire, escúcheme. Hay rachas y todos hemos pasado por malos momentos, momentos regulares, momentos buenos. Hay momentos en la vida, momentos.
Pero si año tras año es una constante en tu vida, algo está pasando. Si este año estás igual que el año pasado y el anterior, y cada año sueñas con hacer y no haces, y cada año te propones conseguir algo y no puedes, cada año estás en la misma patinando, seguramente no hay poder. Ahora, si no hay poder, sacamos otra conjetura. No está el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Permítame decirle algo, por favor. Y yo quisiera que usted lo aprendiera y tu vida girara y te convirtieras en un cristiano ¿de qué? De poder y de autoridad. ¿Cómo se va el poder? Con el pecado. ¿Cómo se va la autoridad? Con la rebelión. Ok. ¿Qué pasa cuando pecamos? El Espíritu Santo está, pero comenzamos, si somos templo, recuerde que podemos ser casa o templo. Cuando dice la palabra que cuando un espíritu inmundo se va y decide regresar, dice, volveré a mi casa de donde salí. Así dice la escritura. ¿Volveré a dónde? A mi casa de donde salí. Y entonces va y toma otros 7 espíritus peores con él y morados en aquel hombre. El estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, el postrer estado. Puedo ser casa o puedo ser templo. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Ahora, présteme mucha atención. Si yo soy una persona aseada, me gusta tener mi casa limpia, a mí me fascina andar descalzo en la casa y eso solo se logra cuando la casa está limpia, piense por un momento que en la casa se comience a guardar la basura en las habitaciones, no se saca, se guarda. Imagínese las paredes en vez de blancas, rayadas, tiznadas, sucias, con mugre, untada de comida, volando moscas en medio de nosotros, una rata saltó aquí en el en vivo. Imagínese una casa así. ¿Quién vive en una casa así? Entonces, cuando el Espíritu Santo está en una casa, en un templo, en un ser humano, y ese ser humano comienza a pecar, comienza a mancharse, comienza a pecar, sabiendo que el Espíritu Santo está allí, se comienza a manchar. Y el Espíritu Santo, que es santo, se comienza a incomodar. Y yo le voy a demostrar bíblicamente cómo el Espíritu Santo puede venir sobre alguien, pero también se puede ir. Entonces mucha gente recibió el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se fue. ¿Por qué razón? Porque ya no es una casa, un templo apto para que viva un espíritu que es ¿qué? Santo. Ahora, en la Biblia me dice que hay 2 tipos de espíritus hablando de santidad y lo opuesto. El Espíritu Santo, ¿y cómo le llama la Biblia a los espíritus malos? Inmundos. Entonces una casa que está sucia, si es un hábitat bueno para un espíritu ¿qué? Inmundo. A un espíritu inmundo sí le gusta la oscuridad, sí le gusta que huela mal, sí le gustan las cosas descompuestas, sí les gusta. De hecho, voy a decirlo con respeto, cuando una casa se abandona y entran los habitantes de calle, la desarman, se le roban los inodoros, se le roban los plafones, le meten candela, se le roban los ladrillos. ¿Cómo se vuelve esa casa? Horrible, según quien la habita. Porque a ellos, a los que están ya en ese nivel de posesión, a ellos les gusta la basura, les gusta el mugre, les gusta la oscuridad, se sienten bien. O sea, el demonio inmundo se siente bien en medio de la inmundicia. Permítame ponerle un ejemplo, por favor. Un cerdo es un animal inmundo. Qué rico es el viernes en mi casa, hay frijoles de mi suegra con chicharrón, deliciosos. Qué rico el cerdo. El judío no come cerdo. ¿Por qué? Tenga usted un cerdo, báñelo, cepíllelo, lávelo con un cepillo por todo lado. Hágale el baño que Marcela, mi esposa, le hace a mi perro cada vez que sale a pasear. Él es negro y tiene las paticas blancas y ese blanco es reluciente ya de tanto agua, alcohol con límpido que le echa al pobre perrito. Ahora, lávelo. Coja y póngale un collar así bien bonito, fino, marca Gucci. Échele el mejor perfume al cerdo. Póngale un lazo bien lindo y salga a pasear con el cerdo. Apenas el cerdo vea un charco de lodo negro, la naturaleza del cerdo lo va a hacer lanzarse ahí. Píntele las uñas, hágale lo que quiera. El cerdo, su naturaleza es esa. Ahora, la naturaleza del Espíritu Santo es habitar en medio del mugre, de la basura, de lo inmundo. No, la naturaleza del Espíritu Santo es habitar en medio de lo santo. Entonces uno como cristiano no entiende el juego que hay aquí.
Entonces yo peco y pido perdón, y vuelvo y peco y pido perdón, y otra vez peco y pido perdón, y como que no pasa nada. Y un día vas a orar con poder, con autoridad, y el tanque está vacío. El tanque está vacío. No hay poder, no hay autoridad. Entonces, si recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, si Simón el mago ofreció dinero para tener el poder a través de la imposición de las manos por medio del Espíritu Santo, hay gente que tuvo al Espíritu Santo. Entonces siempre nos enseñaron, ay, no contristes al Espíritu Santo. No, contristar es el primer paso, que se aflija. Pero si yo lo hago afligir hoy, lo hago afligir mañana, lo hago afligir el miércoles, el jueves, lo aflijo el viernes, lo termino de afligir sábado y domingo, olvídese, el Espíritu Santo sale y se va. Y por causa del tiempo, esta historia continuará. Mañana te voy a mostrar bíblicamente cómo el Espíritu se va. Y cuando el Espíritu se va, ya no hay poder y ya no hay autoridad. Padre Celestial, te doy gracias, bendigo tu nombre. Y ayúdanos a cambiar, Señor, a tener una vida cristiana de poder. Ayúdanos, Señor, a ejercer ese poder en nuestra casa. Cuando yo tengo poder, yo le puedo ordenar al diablo que suelte a mi familia y el diablo tendrá que quitar las garras de ahí. Cuando yo tengo poder, yo le puedo ordenar a Satanás que lo que se me robó en tiempos pasados me lo tendrá que devolver, porque cuando el ladrón era sorprendido tenía que devolver 7 veces más. Cuando yo tengo poder, dice la Biblia, que puedo resistir al diablo y él huirá de nosotros. Cuando tengo poder, podré pisar serpientes y escorpiones y nada me hará daño. Cuando tengo poder, la brujería no entra. Cuando tengo poder, la enfermedad se tiene que ir. Cuando tengo poder, los demonios saben quién tiene poder y antes de enfrentarse correrán. Señor, dame una vida de poder y de autoridad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.